Días, mi nombre es Wilman Fernando Gómez Martínez. El día de hoy vamos a hacer un paralelo frente a la sociología en general y la sociología jurídica. A su vez, vamos a implementar la teoría de la tridimensionalidad del derecho a mi tesis de investigación. En primer lugar, podemos observar que la sociología general estudia la sociedad, sus estructuras, procesos, instituciones, conflictos, cultura y dinámicas generales. En cambio, la sociología jurídica estudia los fenómenos jurídicos como hechos sociales, es decir, cómo el derecho surge, opera y transforma la sociedad. En otras palabras, objetos son las relaciones entre derecho y comportamiento social. Asimismo, la sociología general es una rama amplia de las ciencias sociales que explica la vida colectiva. En cambio, la sociología jurídica es una especialidad de la sociología general, no una disciplina del derecho. No pertenece a la dogmática, sino a la sociología, con métodos empíricos y mirada crítica. La sociología general usa métodos cualitativos, cuantitativos, etnográficos, históricos y comparativos. En cambio, la sociología jurídica hace énfasis en la investigación empírica como encuestas, entrevistas, observaciones directas, análisis de expedientes. Por ende, su identidad metodológica se apoya en técnicas sociológicas empíricas más que en la dogmática. A su vez, la sociología general se cruza con antropología, economía, ciencia política y psicología social. En cambio, la sociología jurídica es intrínsecamente interdisciplinaria por su necesidad de trabajar con derecho, política, antropología, economía, historia, estudios de violencia, democratización y globalización. A su vez, la sociología general critica estructuras sociales, desigualdad, instituciones y dominación. En cambio, la sociología jurídica critica el positivismo jurídico, mostrando que la norma no se entiende solo desde la dogmática, sino desde el impacto social real, su eficacia y su relación con el poder y la desigualdad. Por último, la sociología general emplea corrientes como Durkheim, Marx, Weber, Bourdieu, teoría crítica, sistemas y constructivismo. En cambio, la sociología jurídica integra esas mismas corrientes pero aplicadas al derecho, por lo que existen influencias del realismo jurídico norteamericano, teoría crítica del derecho, Durkheim, Bourdieu en el campo jurídico, Luhmann y la sociología política del Estado. Teniendo en cuenta ese paralelo, nos remitiremos a hablar sobre mi tesis de investigación. Mi tesis está inicialmente titulada como el deber de reparación objetiva por los daños derivados de la restricción de los derechos, una mirada del criterio de sostenibilidad fiscal. Como problema jurídico principal, mostramos que es posible conciliar el principio de sostenibilidad fiscal con los principios constitucionales de igualdad y no regresividad de los derechos fundamentales, garantizando mecanismos compensatorios que permitan equilibrar la responsabilidad fiscal con la protección material de los derechos en un Estado social y democrático de derecho. En ese sentido, llegando a la tridimensionalidad del derecho, podemos ver que desde el punto de vista normativo el principio de sostenibilidad fiscal se encuentra consagrado en los artículos 334, 339, 346 de la Constitución Política de Colombia, modificados por el Acto Legislativo 3 del 2011. También estudiaremos los derechos contrapuestos o presuntamente vulnerados, como es el de la igualdad y el de la dignidad humana, así como el principio de regresividad de los derechos y los objetivos de la ONU, los propósitos de la OEA y el Plan de Desarrollo Nacional. Igualmente, frente a los presupuestos establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política del 91, que prevé que las entidades estatales deberán responder por los daños antijurídicos que les sean imputados. Desde el punto de vista de la justicia, la Corte Constitucional de Colombia ha analizado el concepto de sostenibilidad fiscal para alcanzar las finalidades del Estado, intentando resolver los problemas de su aplicación a partir de establecer la naturaleza del mismo, observándolo como un principio o un derecho o un criterio. Se analizará la correlación entre los derechos objetivos y propósitos en pugna, de los que se espera encontrar un sustento que lleve a catalogar si el daño es considerado jurídico o antijurídico, lo anterior bajo el cuestionamiento de ¿es justa o injusta la restricción o limitación de los derechos de los ciudadanos en la aplicación de la sostenibilidad fiscal? Se pretende reinterpretar el principio de igualdad en clave redistributiva, proponiendo que la sostenibilidad fiscal no puede justificar regresiones que perpetúen desigualdades estructurales. En ese sentido, un modelo de compensación objetiva busca corregir esos desequilibrios, reconociendo que el Estado, eh, cuando impone límites fiscales, debe responder frente a quienes soportan las cargas más gravosas. Desde el punto de vista de la eficacia,
Se desarrollan los casos prácticos sobre implementación del principio de sostenibilidad fiscal, por ejemplo, la disminución de las pensiones y la negatividad del reconocimiento de la bonificación judicial. También el concepto de separación de poderes, respecto del cual se hará una relación con la aplicación de la tradicional teoría tripartita de la división de poder del barón de Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, en la medida en que a partir del principio de pesos y contrapesos, ninguna de las ramas del poder público debe estar al servicio de otras, sino que están obligadas a cumplir su función de manera autónoma e independiente. Finalmente, se estudiará desde la colisión de principios, en caso de entender como un principio al principio de sostenibilidad fiscal, al implementarse la fórmula del peso señalada por Vera Alexi y aplicada en Colombia por el doctor Carlos Bernal Pulido. En síntesis, se considera que la sostenibilidad fiscal solo conserva legitimidad cuando se integra en un modelo de responsabilidad pública solidaria, en el que se estabiliza en el que la estabilidad macroeconómica se concibe como un medio para garantizar la justicia distributiva. Estos son parte de los referentes. Dentro de esos tenemos diferentes: Bernal Pulido, el doctor Carvajal, Duarte Martínez, Fajardo, Marcones Smith, entre otros. Muchas